misericordia, por tu amor, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar nuevamente, Padre Santo, a través de este medio para honrarte, para bendecirte, para darte la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Sigue guardando a tu pueblo, Señor, de toda pandemia, de toda enfermedad. Sigue supliendo lo necesario, que no falte el alimento en ninguno de los hogares de las personas que están en necesidad, Señor. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes. Líbranos, Señor, de todo ataque del enemigo. Danos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a interceder en todo momento, Señor, para estar listos para tu venida, Padre. En el nombre de Jesús oramos. El Señor les bendiga en esta hora. Estamos muy contentos de poder reunirnos nuevamente. Hoy es viernes y estamos terminando la semana, pero queremos gozarnos, ¿verdad?, en la presencia de nuestro Dios, que nos da la oportunidad cada día de compartir la palabra, de orar, de interceder, de pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé de su gracia, de su sabiduría. Y por eso estamos en esta hora, hermanos, pues intercediendo los unos por los otros, pidiéndole a Dios que nos dé gracia, entendimiento, para poder seguir adelante confiando en Dios. Gracias a Dios por esta oportunidad. Las personas que están en línea o que se van a conectar más adelante nos pueden acompañar para leer la Biblia en Joel capítulo 2. Y le voy a pedir que me acompañe para leer ahí la palabra. Joel capítulo 2 del versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor: reunir al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, y responderá a Jehová y dará a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al norte, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras serán llenas de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y hablaréis del nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aleluya. Hermanos, estamos compartiendo de la segunda lluvia, de la lluvia tardía, que ya está, hermanos, empezando a esparcirse sobre las naciones, sobre su iglesia. Estamos viendo tiempos difíciles, pero también vamos a ver tiempos gloriosos, como se nos dice aquí en este pasaje de Joel, capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Y vamos a estar viendo, hermanos, que Dios ha prometido derramar esa lluvia tardía. Joel miró un avivamiento sobre la tierra, donde dice que el derramamiento del Espíritu Santo será sobre toda carne. Y eso va a suceder antes, hermano, de la venida de Jesucristo. Y estamos viendo los tiempos finales, estamos viendo que se han cumplido las profecías. Faltaría el arrebatamiento de la iglesia y faltarían otros eventos que se cumplirían ya con la iglesia fuera de este mundo. Y el regreso de Jesucristo, la segunda venida, y luego el milenio, ¿verdad?, de reinar con Cristo por 1000 años sobre la tierra. Pero mientras que eso pasa, lo que debe de ocuparnos a nosotros es estar bien con Dios, es tener fe, es estar avivados en la obra de Dios, estar ocupados, enfocados, no durmiendo, sino despiertos, atentos, poniendo nuestra vista
en las cosas del Señor, no en las cosas del mundo, sino en las cosas que nos ayudan para vida eterna. Entonces, sin duda, es tiempo, hermanos, de prepararnos, es tiempo de no jugar al creyente, es tiempo de no pecar, es tiempo de andar en santidad, es tiempo de humillarnos buscando el rostro de Dios en oración en todo tiempo, es tiempo de servir con alegría y regocijo a nuestro Dios, aún en medio de crisis, aún en medio de presión, saber que Dios está con nosotros y que Él nos va a librar y Él nos va a guardar, como lo acabamos de leer en su palabra. Él va a hacer maravillas y aunque no lo podamos ver, Él está obrando, Él está del lado de su pueblo, está al lado de los que le aman, de los que le honran, porque la palabra así lo dice, Dios honra a los que le honran y la santidad conviene a la casa de Dios. Entonces, mis hermanos, hemos estado predicando todos los días de la venida de Jesús, de que hay que estar preparados. Por mucho tiempo, por muchos años se predicó la venida de Jesús, el rapto de la iglesia, y muchos lo tenían por tardanza, muchos nos querían ver y no pudieron, partieron con el Señor antes. Pero hay una gran posibilidad de que usted y yo podamos experimentar el arrebatamiento. Hay una gran posibilidad de que a nosotros nos toque, hermanos, como decía el apóstol, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedamos, seremos transformados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, llevados a la presencia del Señor. Entonces, hermano, es un motivo de alegría, de gozo saber que aunque haya crisis y aunque haya guerra contra la iglesia, tenemos también a un Dios de nuestro lado, a un Dios que nos fortalece, a un Dios que nos da fuerzas, a un Dios que nos sustenta, a un Dios que nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay varias cosas de alerta que están sucediendo, hermanos, para los que conocen la Biblia y los que han escuchado las profecías del Señor. Habla la palabra, ¿verdad? Que cuando digan paz y seguridad en medio de las naciones que están en guerra con Israel, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Usted ha visto que se han hecho algunos acuerdos de paz y entonces ya es tiempo de preocuparnos de qué cosas van a suceder. En Mateo 24 ya lo habíamos mencionado. Estamos en principios de dolores, terremotos, guerras, pestes como esta de la epidemia que está pasando, hambres, pero es solamente el principio de dolores. Dice la palabra que todavía no es el fin, pero vienen cosas como el dinero ya no va a valer. Estamos viendo aquí donde yo vivo, en la ciudad de Amarillo, escasean las monedas. El banco de hecho estaba pagando más dinero por sus monedas porque no tienen, ya no están haciendo monedas. Muy pronto desaparecerá el billete de $1, de $5 y de pronto ya el dinero no va a valer. No es porque a ellos se les haya ocurrido, la Biblia ya no lo dice con tiempo, que va a haber tiempo difícil. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia que viene, el anticristo. Entonces, sin duda, Cristo está a las puertas, pero este es tiempo para fortalecernos, este tiempo es para que nosotros preparemos nuestra vida en oración, en santidad, busquemos el rostro del Señor, porque la venida de Jesucristo es inminente, ya está a las puertas, y nadie sabe la hora ni el día, solamente el Padre, pero Jesús nos dice que cuando veamos las señales que Él menciona en Mateo 24, y que aprendamos de Israel, que para nosotros es como un reloj de Dios, lo que está sucediendo en Israel nos puede decir a nosotros que está cerca la venida de Jesús. Ellos ya tienen listo el templo para edificarlo ahí donde debe de ir y tendrían que empezar los sacrificios. Cuando eso suceda, pienso yo, con lo que he aprendido de la Biblia, lo que he estudiado en la Biblia, que posiblemente la iglesia ya no esté, porque la última semana de las 70 que Daniel miró en lo que Dios le reveló, comienza con la aparición del anticristo. La última semana son 3 años y medio de paz falsa y 3 años y medio de gran tribulación. Pero cuando eso suceda, la iglesia ya es arrebatada, ya es quitada de la tierra junto con el Espíritu Santo. Por eso es importante que los que somos cristianos, los que creemos en Cristo, nos mantengamos firmes en santidad, sin jugar, sin claudicar, sin estar débiles, sino que más bien permanezcamos y resistamos al enemigo, porque los días están cerca, hermano. Se va a cortar, aparte dice la palabra que si no fueran acortados nadie sería salvo. Pero también tenemos que orar, dice la palabra, velad y orar en todo tiempo, para que no caigáis en tentación, para que no paséis por tribulaciones. Entonces, hermano, oremos para que Dios tenga misericordia de nuestras naciones. Nosotros vivimos en Estados Unidos. Hay tiempos difíciles en este país ahorita, muy críticos con las elecciones del 20 de noviembre. Perdón, no 20 de noviembre, no sé por qué dije 20 de noviembre. En noviembre son las elecciones
y los partidos que están peleando, ¿verdad?, entre sí por el poder. Está muy dividida la nación. Hemos visto cómo se acusan unos a otros y eso provoca crisis, provoca confusión en la gente, división en la gente. Hemos visto cómo se levanta muy fuerte el racismo, aunque ha existido antes, pues se volvió a retomar con el asunto político. Pero la palabra del Señor nos dice que viene en medio de todo esto, en medio de toda esta crisis, viene un avivamiento, la lluvia tardía, que es lo que nos atañe, ¿verdad? En este tema, el avivamiento ya llegó. Lo creo así porque la iglesia está experimentando ataques fuertes del enemigo y también se está cumpliendo lo que la Biblia nos dice, la apostasía. O sea, mucha gente está abandonando el cristianismo, está abandonando a Jesús, pero esa es decisión ya personal de cada quien. Nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que orar, tenemos que testificar. Y dice la palabra, lo leía yo ayer, que aún debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida, ¿verdad?, por el Señor. Cuando padecemos por el Señor, cuando padecemos por su nombre, entonces es glorificado su nombre. Amén. Y le pedimos al Señor que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría, que nos dé poder, como dice la palabra, para poder vencer al enemigo, para poder lograr la victoria que Él ya nos dio en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él exhibió públicamente a Satanás y a sus demonios y clavó el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, que nos hacían culpables, pero el Señor destruyó todo eso para hacernos libres, para sanarnos, para bendecirnos, pero ya depende de cada uno de nosotros de estar firmes y resistir al enemigo, de no caer, de tener esa paciencia, ¿verdad?, de pasar por estos tiempos difíciles y ver cara a cara al Señor. Entonces, hermano, yo le animo para que permanezca esforzándose, orando, buscando el rostro del Señor, leyendo la palabra, intercediendo, porque viene ya el avivamiento, ya llegó aquí. Vamos a ver el mover de Dios poderoso, una cosecha gigante de almas, y cuando eso suceda, entonces Él va a llevarse a la iglesia, a su trono, ¿verdad?, a su presencia. Allá estaremos con Él. Y luego, después de que la semana que Daniel miró, las 70 semanas, la última, las 7 años que faltan, entonces será la segunda venida de Cristo, la batalla de Armagedón y luego el milenio, donde se ata Satanás por 1000 años y luego Jesús reina hasta el juicio del final, ¿verdad?, hasta el trono del gran juicio. Y luego después dice la palabra, vi cielo nuevo y tierra nueva. Es lo que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis. Pero nosotros tenemos que ocuparnos del día a día. El día de hoy tenemos que estar firmes, perseverando en la fe, alabando a nuestro Dios con todo nuestro corazón, exaltándole porque Él merece la gloria, la honra, y tener cuidado de que no nos atrape el mundo y las cosas que están en el mundo, porque la palabra dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y usted y yo tenemos que estar firmes, haciendo la gran comisión, haciendo el trabajo que Dios nos mandó, obedeciéndole. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerzas. Usted que está sirviendo en la iglesia, usted que tiene un ministerio, usted que está multiplicando sus dones, siga adelante, porque vienen tiempos de refrigerio de parte de nuestro Dios. Vienen tiempos gloriosos, donde podremos ver como los apóstoles miraban en el libro de los Hechos sanidades, prodigios, señales y milagros. Y vamos a experimentar nosotros mismos el poder de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que estar preparados, porque el Señor tiene cuidado de sus hijos, porque el Señor tiene cuidado de su iglesia, de su pueblo. Entonces, mis hermanos, yo les animo a que ustedes busquen ese avivamiento que ya comenzó. No todos van a entrar, porque no todos buscan al Señor con todo su corazón, pero aquellos que le buscan, como dice su palabra, el Señor les va a responder. El Señor al que pide le da, al que toca se le abre. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes, orando por la salvación de las almas, predicando a tiempo y fuera de tiempo para que las personas escuchen el Evangelio, orar para que el enemigo sea reprendido, sea atado en el cielo y en la tierra, para que la victoria esté de nuestro lado. Cristo ya nos la dio, para que, como dice la palabra, la luz de nosotros alumbre a los que no tienen luz y vean a Cristo Jesús y crean y se arrepientan. Oremos por los que están pasando por tiempos difíciles, por la enfermedad que se soltó. Oremos para que Dios nos guarde y nos proteja a nosotros. Somos hijos de Dios y Él tiene poder para guardarnos. Tenemos que tener fe, pero estar bien en su presencia, para que todo lo que hagamos sea respaldado por nuestro Dios. Joel, entonces, hermanos, habla de un gran avivamiento que viene al mundo entero, donde dice la palabra que Él derramará de su espíritu sobre toda carne, niños, jóvenes, ancianos. Podemos experimentar la presencia de Dios y ver las maravillas de nuestro Dios. El tiempo se ha cumplido
Y ya se han visto varios mensajes de hermanos y hermanas que Dios está usando para hablarle al mundo entero de que el tiempo ya se acabó. Viene la venida de Jesús, el rapto, no la segunda venida, sino el rapto. Aparecerá en breve, ¿verdad?, el anticristo, que pondrá un solo gobierno, una sola religión, una sola economía. El dinero no va a valer, solamente con una marca que van a poner en el mundo. Una sola religión, se le va a quitar el derecho a la gente de tener libertades. Se le va a imponer una dictadura y sobre todo exigencias para adorar al diablo. Que el Señor lo reprenda. La palabra ya no lo advirtió desde hace miles de años y ya se está cumpliendo. Entonces a veces la gente piensa que no es el tiempo, ya piensa que son coincidencias, pero no, hermano. Tiene que llegar, vamos a pasar por ello, vamos a ser victoriosos, vamos a meternos al mover de Dios, al avivamiento, pero hay que estar firmes, más que nunca esa palabra que se grabe en nuestro corazón, hay que estar firmes y resistir al enemigo, orar para que nuestra familia venga a Cristo, para que los que aún no creen se conviertan, orar por los hermanos que se han retirado, para que Dios les ayude, para que Dios les fortalezca. Pero hermano, en breve vamos a ver cosas fuertes y también la mano de Dios, librando, bendiciendo a su pueblo, a su iglesia. Y hermanos, esta palabra es para que usted se anime, para que usted se avive, para que usted siga orando intensamente, para que usted siga buscando el rostro del Señor, para que camine en santidad, para que usted resista al enemigo y que en el nombre de Jesús podamos nosotros, hermanos, avanzar en medio de la crisis, en medio de la situación que estamos viviendo. Le agradecemos a Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado, Ebenezer. Hemos pasado ya varios meses en esta crisis y el Señor nos ha guardado. El Señor sigue guardándonos, el Señor sigue dándonos de su cobertura, de su protección, de sus promesas. 3.563 promesas que tenemos cada día y el Señor es fiel para cumplirlas. Nunca estamos solos. Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor, Él es el pan del cielo, Él es la puerta por la cual podemos entrar, Él es el buen pastor. Hermano, y tenemos tantas promesas, Él es la vida, el camino, la verdad del Señor, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Alfa y el Omega. Hermanos, tenemos tantas y tantas promesas de parte de Dios para que podamos tomarnos de ellas y podamos avanzar en medio de lo difícil, en medio de lo que el enemigo lance. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero aquí es donde se va a probar si tu fe realmente es genuina. Aquí es donde se va a probar si realmente yo soy un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios. Es donde realmente se va a probar aquellos que han dudado y que han estado débiles. Es mejor que se afirmen, es mejor que se tomen de la poderosa mano de Dios, porque el tiempo ya no es, el tiempo se llegó, el tiempo se ha cumplido, aleluya. Y qué glorioso, hermano, lo vuelvo a repetir, que el Señor nos levante ahora mismo, que nos vayamos juntos con Él, aleluya, que seamos transformados. Claro, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados, hermanos. Es una gran posibilidad que nosotros podamos experimentar eso, que podamos ver eso. Pero el problema aquí es si estamos preparados, si estamos listos, si nuestra santidad es suficiente y nos alcanza para agradar a Dios, si nuestras ropas están blancas, sin mancha, sin arruga, si nuestra fe está íntegra en nuestro Dios. Ahí es donde Dios va a probarte a ti y Dios va a probarme a mí para que podamos estar firmes, hermano, listos para que el Señor nos levante y podamos partir a nuestra ciudadanía celestial, aleluya, y podamos disfrutar de las bodas del Cordero y podamos estar en los galardones de los hijos de Dios y tantas otras cosas que el Señor tiene preparadas para los que están firmes, para los que vencen hasta el final. Entonces, hermanos, es tiempo de meternos al avivamiento, que no se quede usted fuera. Hermano, viene un mover de Dios poderoso, poderoso, y es para todo aquel que lo quiera recibir. Está disponible para todo aquel que quiera meterse en él. Entonces, hermano, es tiempo de levantar nuestra cabeza, es tiempo de decirle, Señor, gracias, porque tú eres fiel y hasta aquí nos has bendecido y hasta aquí nos has sostenido, y no hay otra cosa nomás que recibir el avivamiento. Le damos gracias a Dios por su palabra, por su presencia. Así que, hermano, sirva a Dios con todo su corazón. Si está sirviendo en la alabanza, en la enseñanza, si ya tiene días desde que esta pandemia empezó y no ha ido a la iglesia, por favor, vaya al templo, vaya, glorifique al Señor, mire que realmente Dios está con los suyos, que Él le cuida, que Él le protege. En el nombre de Jesús yo le animo, le exhorto para que haga lo que el Señor le pide a su pueblo, que nos reunamos,
que le adoremos, que le exaltemos. Estamos bendecidos, privilegiados nosotros, hermano, en Peniel. Ya tenemos 3 meses y 2 semanas, cerca de 2 semanas, que reabrimos, mientras que otras iglesias en otros países, en otros estados no han podido. Y nosotros creemos en el Señor, que Él nos librará, que Él nos guardará. Y cuando vamos a la casa de Dios, aprovechamos ese momento glorioso de alabarle, de bendecirle, de celebrar, de recibir la palabra, la oración, la administración, de darle al Señor nuestra alabanza como una ofrenda grata, celebrar la coinonía entre los hermanos. Disfrutamos alabar juntos, disfrutamos el poder vernos unos a otros, el estar juntos orando, intercediendo, porque hay grande bendición donde el pueblo de Dios se reúne, dice la palabra, y envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, el avivamiento ya está, hay que meternos en él, hay que creerle al Señor, que el Señor use nuestras vidas, que podamos ganar almas, que podamos presentarle al Señor fruto, aleluya, que glorifique su nombre. Entonces, mis hermanos, hay que alejarnos del pecado, del desánimo, hay que no claudicar, hay que estar firmes y resistir lo que venga en el poderoso nombre de Jesús. Su palabra dice, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces Él es el que nos reviste de gracia, de sabiduría, de poder, de entendimiento, de discernimiento. Entonces, hermanos, Dios les bendiga grandemente, que usted pueda saciar su espíritu con la presencia de Dios, que usted pueda estar ejercitando la fe en los dones que Dios le ha dado, y que permanezca firme y que entremos juntos a este avivamiento. Padre Santo, en esta hora quiero darte gracias por la iglesia. Te quiero pedir que le sigas afirmando, le sigas bendiciendo. Oro por mis hermanos, Señor, que no han ido todavía al templo. Te pido que les animes, que les bendigas, que les fortalezcas, que les cuides, les protejas. A sus niños, Señor, bendice a los ancianos, Padre, bendice al pueblo. Que nunca falte el alimento en su mesa, Señor, aunque hayan escaseado los trabajos. Sabemos que dependemos del Dios vivo, del Dios poderoso. Reprendemos toda enfermedad, Padre Santo, para que todos tus hijos sean sanos, cubiertos, Señor, bajo tu protección. Oramos por las personas que no te conocen, si están enfermas, infectadas, sánales, recupérales, sálvales sus almas, Padre, en el nombre de Jesús. Que esta palabra llegue a los corazones, que puedan reconocer que sin Dios no podemos salvarnos, Señor. Ayúdales, pues, a arrepentirse, a convertirse y a dar pasos de fe. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, pues, para que tú sigas bendiciendo la iglesia, la familia, las ciudades, los gobiernos, Padre Santo, y que sane, Señor, a todo el mundo, del corazón primero y luego físicamente. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo estamos pidiendo. Amén. Hermanos, qué privilegio, ¿verdad?, compartir la palabra. Hoy lo hice más temprano, como los viernes tenemos discipulado en la tarde. Hoy comenzamos más temprano y yo sé que algunos hermanos ahorita más adelante se conectan. Que el Señor les bendiga grandemente, y recuérdense que tenemos la oración a las 9. Estamos agradeciéndoles a nuestros hermanos, nuestra hermana Isayana, nuestro hermano Mauricio, nuestra hermana María Luisa, que le están echando muchas ganas, esforzándose, y a nosotros nos ministra mucho eso y seguimos apoyando. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga, y ahora a las 9 de la noche nos reunimos para orar. Acuérdense que este domingo tenemos el servicio en Peniel. A las 10 de la mañana comienza la escuela dominical. A las 11:10 por ahí tenemos la alabanza, la predicación, la administración. Y luego entonces, hermanos, seguimos con las celebraciones, ¿verdad?, que hacemos en la casa de Dios. Y los jóvenes se reúnen ahorita, ya están ahí en el templo a las 7 para tener su servicio. Mande sus jóvenes a la iglesia. Ellos ahí tienen oportunidad de estar en la distancia necesaria y tienen sus máscaras, y sobre todo tienen a Dios que nos guarda y nos protege. Pero hay que ser sabios, hay que tomar las precauciones. Que el Señor les bendiga grandemente. Soy el pastor Luis Castañeda, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en abundancia les guarden.